Sean todos bienvenidos a esta sección, Historias de éxito compartido, de veterinario a veterinario. En esta ocasión tenemos como invitado a un gran amigo, al doctor Carlos Martínez Borges. Carlos es alguien que se ha superado constantemente. Yo ahí tengo una vez en una plática con uno de los amigos que tenemos en común, me decía cómo Carlos fue pues así tan aventurado de iniciar su proyecto de donde él es oriundo, donde él nació, y esto es más interesante, pero eso lo vamos a platicar en un momentito. Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros pues los consejos que nos puedas dar para mejorar nuestros negocios. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta la opinión que podamos tener y espero sirva de mucho para los que nos puedan oír. Pues Carlos, esto inicia así. ¿Cómo visualizaste tu negocio? ¿Cuándo nace este proyecto? Básicamente esta sería la primera pregunta. ¿Cómo nace? Yo creo que primero yo soy de Hermosillo, crecí en Hermosillo y siempre vi la necesidad de que Hermosillo era una ciudad que estaba en desarrollo, pero siempre tenía cierta deficiencia de ciertos servicios. Entonces salgo, estudio la licenciatura, salgo, estudio la especialidad, salgo, estudio un máster, salgo y voy saliendo y siempre que regreso a Hermosillo veo que sigue esas deficiencias y siguen haciendo falta servicios veterinarios o simplemente el crecimiento de esos servicios veterinarios. Entonces siempre yo decía, nada más estudio esto y me regreso a Hermosillo. Pero cada vez veía un mundo mucho más abierto, con mucho más cosas, con mucho más servicios, con mucho más todo. Entonces yo regresaba a Hermosillo y decía, ¿qué vamos a hacer? Entonces cuando después de estudiar la especialidad, estuve un tiempo en España, estuve un tiempo en Estados Unidos, llego a Hermosillo y digo, bueno, pues vamos a hacer algo. Aparte, también era decir, pues ya me tenía que poner a trabajar porque ya las becas se habían acabado. Entonces digo, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar con la gente, con los médicos locales. No te voy a decir que estaban mal, pero creo que su mentalidad era cerrado, era todavía el negocio de 9 a 5, era el negocio donde pues todavía eran perros que se atendían, llevábamos no una medicina en tiempo real, no la medicina que yo estaba acostumbrado donde aprendí. Y entonces pues en ese momento pues, los recursos que yo tenía no eran para decir voy a abrir un hospital, pero siempre dije, bueno, vamos a abrir un servicio de referencia literalmente. Un servicio donde la gente venga aquí y realmente solucionemos sus problemas, que es muy difícil, pero solucionamos los problemas, somos un poco empáticos y empezamos, creo que a mí me tocó una etapa de Hermosillo donde me tocó educar mucho por mucho y creo que esa es parte de nuestra tarea, educar a nuestros clientes, a nuestros tutores que le llaman ahora, educarlos que va funcionando, pero creo que antes esa tarea fue mucho más. Entonces en Hermosillo empezamos esa lucha de empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y entonces yo empiezo como un servicio de oftalmología y neurología en ese tiempo de referencia, porque llegaba y vi la necesidad en la ciudad donde nadie hacía una oftalmología, una neurología de cierto nivel. Y veo esa necesidad donde empiezo a cubrir esa necesidad, pero al mismo tiempo pues en donde empiezo a trabajar, pues veía otras necesidades que podríamos cumplir y no se daban. Entonces yo abro, oye, pues vamos a abrir más tarde, vamos a abrir hasta las 11, 12 de la noche, vamos a quedarnos en la noche. Y pues cuando eres joven, tienes esa impitud, esa energía donde te puedes quedar toda la noche, no hay ningún problema. Pero pues de repente empiezas a decir, bueno, pues no me puedo quedar todas las noches. Entonces empiezo a abrir y como abro realmente el hospital, es en la casa de mi mamá. Yo le pido un cuarto a mi mamá donde empiezo a decir, bueno, vamos a hospitalizar perros, pero vamos a hospitalizarlos bien y que alguien se quede con ellos. Y entonces de ahí viene el Hospital de Urgencias Veterinarias Borges. Ya no el servicio de referencia de oftalmología y oftalmología y neurología Carlos Martínez,
Entonces empieza a haber el hospital de urgencias veterinarias, donde empezamos a crear a cubrir, perdón, esa otra necesidad de cubrir urgencias nocturnos y que estos pacientes hospitalizados empiecen a mejorar. Una Y de ahí, pregunta, sí, ¿cuánto tiempo te lleva? O sea, tú regresas de España y abres ajá, este servicio pues, de referencia, donde los médicos te empiezan a remitir casos, básicamente ese era tu trabajo. ¿Cuánto tiempo de ajá, transición tuviste para abrir tu hospital? un año, En un un año. año. En ese Ujú. tiempo creo que era demasiado activo, empezar a ver las necesidades. Y creo que en un año de que llego, empiezo a trabajar, hago servicio de oftalmo, y un año pasadito puede ser, que fue en el 2008 exactamente, eh, empiezo a ver esa necesidad, ese campo de las urgencias nocturnas, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Fue fácil para ti el que los médicos te empezaran a referir casos? No, no, creo que más en aquellos tiempos era muy complicado. Pero tuve la referencia de decir, bueno, es que yo llego hasta aquí o simplemente no es mi campo, vamos a empezar a referir. Creo que la referencia en medicina veterinaria actualmente ya es una regla, una ley, un deber ser, ¿no? Pero creo que en aquellos tiempos era, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué voy a referir a alguien? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a perder un cliente? Al contrario, ganas un cliente, ¿no? Pero fue difícil, creo. Esa educación, porque yo ahorita hablé de educación al propietario, pero también esa educación a esos eh, Colegas. compañeros médicos de remitir, ¿no? Tú tienes, digo, eres de Hermosillo, tienes tus amigos de generación. ¿Ese grupo fue el que te aceptó más fácil? ¿Te acercaste al colegio, a la asociación? ¿Cómo fue? No, para mí no sé si fue más fácil o más difícil, pero fue complicado porque la mayoría de la gente que trabajaba en ese tiempo en Hermosillo, eh, estudió en Obregón o estudió en algún Guadalajara o estudió de los más grandes que no había, pero la mayoría era del Itson o de la universidad local, que en ese tiempo era el Itson, que estaba en Obregón. Y yo no sé si por Contreras, si por destino, por lo que sea, a mí me voy a estudiar a la UABC, a Mexicali. Y entonces yo cuando llego a Sonora soy de los raros porque pues no había gente de la UABC trabajando, al menos en Hermosillo, no había realmente. Entonces, yo tengo que empezar a buscar ese grupo, empezar a buscar esos médicos, empezar a buscar ese colegio, empezar a buscar cómo entrar literalmente a ese grupo, ¿no? Que hasta cierto punto fue bien acogido con algunos médicos que me ayudaron, que me empezaron a dar consejos, que me empezaron a ver cómo entender el mercado de Hermosillo, ¿no? Que eso fue aparte un poco complicado. Pero creo que lo fácil fue decir, en ese tiempo, ubicar las necesidades reales que tenía la ciudad en ese momento, ¿no? Ya, ok. Ahora, al año abres tu negocio, ya lógicamente Ajá. de ser un lugar de referencia te vuelves un lugar de competencia, cosa que me imagino que tampoco fue fácil en su momento ya con la gente que te refería, o siguieron diciendo, ok, él tiene su espacio ya como veterinario, pero le voy a seguir mandando casos. ¿Es correcto? Sí, empieza a crecer un poco de todo, ¿no? Creo que en esos tiempos empezamos a crecer. Yo opino que en esos tiempos hay una ola, o yo le digo ola, no sé si sea realmente una ola, donde el crecimiento en la medicina veterinaria fue exponencial. Muchos de nosotros, muchos de los grandes hospitales de México, nos subimos a esa ola. Y si te subías a esa ola, pues esa ola, la inercia de esa ola con una combinación de muchas cosas, hizo que creciéramos muchos de los hospitales que actualmente somos los hospitales grandes de México. Pero pues no todo mundo que se podía subir o se quería subir a esa ola la tenía. ¿Por qué? Porque creo que todos los factores que llevan alrededor de esa ola, como servicio, calidad, especialización, conocimientos, todo eso, pues fue lo que llevó a que este crecimiento empezara a ser exponencial. Entonces,
Si nosotros en ese tiempo que decíamos, pues trabajabas, entraba dinero, fluía, lo invertías, lo trabajaba, fluía, invertías, pues crecías. Pero no tenías números, no tenías cómo comparar el año anterior, no tenías cuántos clientes atendiste un año comparación del otro, no tenías cuánto era el ticket, no sabíamos ni exactamente ni qué era finanzas, ¿no? Donde antes los médicos de antes nos quejábamos que no nos daban administración, que no nos daban finanzas, que no nos enseñaban cómo hacer un negocio, que ahora pues mucho lo dan, muchos de los nuevos médicos tienen esas materias. Entonces, creo que antes, y no te estoy diciendo que es demasiado tiempo, pero creo que esa ola fue la que hizo que creciéramos con la combinación de todo lo que podemos tener, ¿no? Y creo que la clave de ese tiempo y del actual tiempo, la clave de crecimiento es la diferenciación, ¿sí? ¿Yo qué estoy haciendo en este mercado diferente a los demás? Donde voy a crecer más. Si yo quiero abrir ahorita un negocio, quiero abrir un negocio de la línea veterinaria, porque ya no quiero abrir un hospital a la torre. Podríamos decir cuántos hospitales existen en México y cómo funcionamos distinto, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. Pero yo quiero abrir un negocio de la línea veterinaria. ¿Hacia dónde va dirigido esto? Y si yo digo, es que ahorita está funcionando abrir puntos de venta donde, pues estos puntos de venta venden alimento, estética, hacen vacunas, pues sí, es lo que está funcionando ahorita. Pero ¿qué va a funcionar dentro de 3 o 5 años donde realmente empiece un crecimiento de mi negocio? Si yo visualizo lo que funciona ahorita, ya estoy atrás, ya me quedé atrás, ¿sí? Si yo visualizo lo que viene, donde está creciendo el mercado, las nuevas necesidades, cómo está evolucionando este mercado, pues es donde yo con mis metas, a lo mejor metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo, me llevarán a que mi negocio funcione, ¿no? Sí, de hecho, mira, a mí en particular contigo esta plática es de mucha importancia porque a veces, platicando con los colegas en otros estados, nos dicen, no, es que ustedes están en la Ciudad de México y es más fácil y hay más trabajo y puedes cobrar mejor y siento que a veces eso los detiene un poco, ¿no? Yo, desde que te conozco, siempre has tenido, y me encanta, respeto mucho la idea de que regreses de donde eres a mejorar la calidad de vida de las mascotas a través de tu trabajo y con esto el de su familia, pero, pero regresando, porque me consta, eres una persona muy talentosa, eres un médico muy completo y hubieras podido encontrar trabajo en cualquier lugar, o sea, en un hospital grande de los que dices aquí en la Ciudad de México, haberte podido quedar en España, y sin embargo decides regresar y de ahí partir y crecer. Te repito, tenemos muchos amigos en común. Cuando Sí. llegas como con otro nivel, yo sé que no fue fácil, ajá, y sin embargo, has seguido, sigues preparando y sigue creciendo tu negocio. Tocaste un punto muy importante que es el de no teníamos una administración, sentíamos que había dinero en la bolsa, las deudas no eran tan grandes y esto hacía que supuestamente el negocio funcionara. Definitivamente la veterinaria es un negocio muy noble, pero no se queda ahí. La línea delgada entre una buena administración y que sea noble el negocio es la gran diferencia, ¿no? Esa línea donde empiezas tú a tener una administración y haces diferencia. Ahora, el hecho que también hayas estado en otros lugares te permite visualizar y tomar ideas de otros negocios y adaptarlas a tu realidad, ¿no? Sí. Mira, creo que la mayoría de tú ahorita lo dijiste, el negocio veterinario es extremadamente noble. Si nosotros hacemos comparativos del negocio veterinario con otros negocios, no sobrevivirían. Y no sé si te ha tocado de repente vienen asesores externos de otros negocios y dicen, ¿cómo funcionan estos negocios a pesar de lo que hacen financieramente, contable y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo? Mucha gente está impresionada.
Pero realmente los negocios veterinarios son extremadamente nobles. Y te puedo decir, si no es que el 100% de los negocios en México y Latinoamérica, o el 99.99, empezamos a crecer, 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 y llega un punto en donde dices, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿O cuál es ese mantenimiento de ese crecimiento? Porque a lo mejor en tu primer año puedes crecer un 100%, en tu segundo año creces 200%, en tu tercer año 500%, pero conforme vas creciendo, pues es mucho más difícil tener ese crecimiento. Simplemente, vamos a ponerlo así, la mayoría de los hospitales veterinarios en México empezamos en una casa, o en un cuarto que nos prestaron, o en una casa que rentamos, o en un local pequeño que empezamos, y empezamos a crecer. ¿Qué tuvimos que hacer? Comprar la casa de un lado, rentarle el local de otro lado, empezar a tener, ¿cómo? Pues adaptaciones, y adaptar, y adaptar, y adaptar. Y nuestro negocio creo que también funcionó de esa forma. Entonces, que yo, en lo personal, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Di un paso para atrás, replanteé mi negocio como negocio, vamos a poner. Y creo que es algo importante dividir eso. ¿Quién es el que lleva el negocio y cómo somos operativos y cómo somos de distintas cosas o cómo generamos distintos papeles dentro de nuestro negocio? Que ahorita platicamos de eso. Entonces, como emprendedor, como gerente, como dueño, como quieras llamarle en ese momento, porque en ese momento a lo mejor éramos unas 10 personas, 12 personas que trabajamos, doy un paso hacia atrás y digo, a ver, hace 2 años éramos 3, después fuimos 6, ahora somos 12 y ahorita necesitamos 22 personas para trabajar. Entonces dije, a ver, espérame, me regreso, estudio una maestría en gestión donde ¿de qué me sirve? De organizar estas cosas. Empiezo a organizar, empiezo a decir cómo empiezan a funcionar las cosas. Y de ahí empiezo a decir, bueno, Carlos Martínez tiene un papel operativo. ¿Qué le gusta? ¿Qué disfruta Carlos Martínez Borges en hacer en Veterinarias Borges? Pues es su papel operativo. Me encanta entrar al quirófano, estar en quirófano, realizar cirugías, capacitarme en cirugías, hacer oftalmo, hacer cirugía de ortopedia. Empiezo a hacer lo que me encanta y empiezo a llenarme de gente que me complementa o que sea mucho más inteligente que yo, que eso es algo importante. Entonces empiezas a formar un equipo donde no lo que no te guste hacer, ¿ok? Porque también es que eso a mí no me gusta hacer, se lo voy a dejar a los otros. Empiezas a ver esas necesidades del mercado donde tienes esta gente que lo empieza a hacer y lo hace bien. Lamentablemente no tenemos acceso a todos los especialistas en Sonora, porque tú lo dijiste hace ratito. La gente se va, estudia la especialidad, ve un mercado allá y dice, ya no vuelvo al pueblo, porque no hay nada que hacer allá. Pues hay un chorro de cosas. Entonces, empiezas a ver gente llenarte de algunos especialistas, otros no, otras gentes que quiere, y empiezas a llenarte de ese equipo, ¿no? Y empiezas a disfrutar lo que realmente haces, ¿sí? Y Ahora, aparte, ahora, ajá, esto, perdón que te interrumpa. Cuando inicias de ser un médico de referencia, ¿estás trabajando solo? ¿Tenías un ayudante o estabas trabajando solo? mira, mi ayudante, se lo agradezco mucho que hace un poquito lo vio. Mi primer ayudante literalmente fue un cholo que estaba en la esquina de mi casa, y un cholo le digo porque es desde alguien que se la vivía en la esquina, que no tenía nada que hacer. Mi primer ayudante se fue, entonces me tenía que ir a mi casa porque mi hija estaba pequeñita, y le decía, a ver, cuídalo aquí, si alguien se acerca, alguien toca, tú vas y me hablas. Y de ahí empiezo a crecer, empezamos un equipo. Yo, una doctora que no se dedicaba a perros y gatos, pero me empieza a ayudar, empezamos un técnico y ahí empezamos a crecer, poco a poquito. Poco a poquito empezamos a crear esa necesidad de decir, bueno, a mí me gusta hacer cirugía, pero no puedo anestesiar, no tengo esa capacidad de anestesia. Entonces, mi primera necesidad fue tener a alguien que anestesiara. Mi segunda necesidad es que yo no sé cobrar, no sabía cobrar, aunque digamos que algunos veterinarios cobramos de más, no sabemos cobrar. Entonces decir, bueno, pues yo necesito a alguien que cobre por mí. Y así empiezan las necesidades y empiezo a cubrir las necesidades con gente que lo va haciendo mejor que yo. Y creo que de ahí empezamos a ver.
y empezamos a tener ese crecimiento en base a las necesidades que teníamos. A diferencia tuyo, cuando tú llegas ya hay negocios establecidos en ¿Sí? en este lugar y tu crecimiento fue muy rápido. Estos lugares que tenían un prestigio, que tenían ya un tiempo trabajando, ¿tú notas que estos lugares tuvieron un crecimiento a partir de que tú creciste? ¿Crees que esa Sí. competencia permitió que, a ver, qué está haciendo él diferente y mejoraron sus servicios? Digo, con todo respeto, sin demeritar a nadie. ¿Tú lo Sí, notas así? mira, yo no es que no lo noto, mucha gente nos ha dicho, Veterinarias Borges vino a modificar o a renovar o a lo que tú quieras el crecimiento de de las clínicas de ese momento en el hospital, de Hermosillo, perdón. ¿Sí se modificó el mercado? Sí, claro que sí. Creo que muchos de esos negocios de en ese tiempo, que eran consultorios, clínicas y a lo mejor hasta hospitales de ese momento, voltearon y dijeron, a ver, si este se está poniendo las pilas, pues nosotros también tenemos que ponerlo las pilas. Y entonces empieza a ver, te podría decir que hasta una competencia sana, ¿no? De tener el crecimiento del mercado. Yo creo que uno solo no puede crecer, tiene que crecer el mercado y creo que si el mercado sigue creciendo, esto es mejor para todos. Pero sí, creo que sobre todo la competencia, vamos a llamarla competencia porque no es, aquellas clínicas que vieron y futurearon y empezaron a hacer lo que hacía Veterinarias Borges, pues crecieron mucho más. Aquellas que no crecieron, pues a lo mejor tienen 15 años exactamente como están. Y tú puedes ver en negocios de ahorita, de Hermosillo, de hace 15 años, que no voltearon y vieron el futuro y están exactamente iguales en el mismo lugar con la misma gente trabajando, ¿no? Sí, sí, eso es importante. En este momento, ¿cuánta gente labora contigo? En este momento, en toda la organización Veterinarias Borges, somos alrededor de 94 personas. Wow. Esto estamos hablando del 2008 al 2024. 24, así es. Okay, estamos hablando de 16 años. Sí, 16 años cumplimos. En agosto cumplimos 17 de agosto, más o menos, siempre como normalmente festejamos nuestro aniversario. Entonces, tu área de oportunidad simplemente es ver los servicios que no se están dando, educar al consumidor final, al propietario, pero en su paso también al médico veterinario, empiezas a hacer una referencia en tu lugar de origen y esto te permite ir creciendo, te abres a todas las posibilidades, ya sea un administrador, un diseñador, un abogado, ya tú te dedicas a hacer medicina y empiezas a apoyarte de los demás médicos. Así es. Yo te puedo decir que yo tengo varias personalidades dentro de la misma organización. Soy el Carlos Martínez, que me gusta gestionar, me gusta estar dentro de la organización, me gusta supervisar dentro eh, me gusta ver cómo se llevan a cabo las cosas. Está el doctor Borges, que yo siempre he dicho, el doctor Borges no es Carlos Martínez, el doctor Borges es el equipo de médicos de que funciona. Y ese doctor Borges a lo mejor es el estricto, el malo del cuento, el cuadrado, el perfeccionista, el ese, donde tiene que, donde tiene que haber ese doctor Borges en creo que todos estos negocios donde tiene que funcionar como tal, porque la medicina es así. Y de ahí también puedo ser el amigo, el todo dentro de la misma organización. Y creo que separar esos papeles o esos roles es muy importante. Porque si tú llegas en el rol de en la mañana, a ver qué hay hoy, ¿no? Pues sabes que hay 7 cirugías y tienes junta de consejo y tienes junta con los nocturnos y hay que depositar estos cheques y hay que hacer... No, no te va a dar el día. Nunca vas a acabar. ¿Y qué vas a estar? Pues solamente apagando fuegos y quitando esos problemas y tus 9, 10, 11, 12 horas que vas a pasar en el hospital, vas a estar con actividades que no están organizadas. Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Pues realmente muchas veces llegar en el papel de solucionar ese punto y dedicarle las horas necesarias o el tiempo necesario a ese rol que juegas
dentro de tu organización, ¿no? Puedes llegar como dueño, como operativo, como gerente, pero ver esos roles reales, dedicarte, enfocarte a eso, ponerte ese chip y dedicarle ese tiempo específico, ¿no? Porque Ahora, te puedo decir, lo más difícil que existe para mí es estar operando demasiado a gusto, estás dentro de tu quirófano y llegan y que te toquen. Doctor, es que está el abogado de afuera y es que necesitamos hacer pagos y es que no hemos pagado nómina. Ya no disfrutaste esto. Ya eso, ya no lo disfrutaste. Por eso hay que llevarlo en sus tiempos, ¿no? claro, claro, además digo, realmente nuestra generación, y digo, yo soy mucho mayor que tú, pues un veterinario hacía todo, o sea, Todo. siempre pongo el ejemplo de, fíjate en el diseño del anuncio de la veterinaria. Son horribles porque los veterinarios los hacíamos. O Lo sea, decíamos. así de sencillo. O sea, lo que a ti se te ocurría lo ponías ahí en tu logo, ¿no? Y el tema también administrativo, o sea, todo lo quisimos llevar y afortunadamente, pues cuando empezamos a delegar, esto empieza a crecer porque le puedes dedicar más tiempo a lo que realmente te gusta y lo que mejor haces, ¿no? En tu caso, la cirugía y la medicina. Ahora, ¿qué es lo que haces para que tu equipo de trabajo esté motivado? Es difícil. Creo que actualmente el tener un equipo es fundamental. Nadie va a crecer solo. Nadie puede crecer, y menos un modelo de negocio como un hospital. No puedes crecer solo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo motivarlos? Creo que actualmente y los próximos años muchas veces casi tienes que ir con grupos de personas y decir, bueno, ¿qué te motiva a ti? Porque habrá gente que quiera ganar dinero, habrá gente que quiera trabajar 4 días a la semana, habrá gente que le guste hacer convivios dentro del hospital, hay gente que le gusta afuera, hay gente que le gusta seguirse capacitando, que creo que la capacitación es fundamental y ese es el motor de un hospital. Seguir capacitándote, seguir creciendo. Y yo creo que la mayor motivación es incluirlos dentro de tu proyecto. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, ahorita está esto es lo que hay para trabajar, ¿sí? Aquí hay, con esto es lo que hay para trabajar, arréglenselas. Pues todo el mundo va a decir, bueno, pues, ok, a lo mejor de nuevo llegas, trabajas, haces esto, pero ya cuando se te acabaron esas piezas que es lo que había para trabajar, ¿qué sigue? Pues ahí es donde a lo mejor la motivación y esa curva donde empieza a bajar y decir, bueno, pues es que yo ya me voy a salir de aquí porque yo ya no tengo hacia dónde, ¿no? Pero creo que el mayor motivador es incluirlos dentro de tu proyecto y decir, pues veterinarias Borges o hospital veterinario o centro médico o lo que sea, va hacia allá. ¿Eres dentro o estás dentro o no de este proyecto? ¿Eres parte o no eres parte de este proyecto? Entonces, creo que ese es uno de los principales motivadores, incluirlos dentro de estos proyectos, hacerlos, que opinen, que colaboren, que propongan, que digan, que hagan cambios dentro de este proyecto. ¿Para ti Y es después, fácil atraer especialistas a Hermosillo? no, es muy difícil. De hecho, para mí, te voy a decir, para mí es muy fácil motivar a la gente que se vaya a estudiar la especialidad. El problema, y te puedo decir que ahorita el número de cada 10 personas que se van, regresan 2. Para mí, es decir, ok, tú ya llegaste aquí, tú tienes esto, sigues allá, ¿no? Sigues, puedes motivarla a hacerlo, pero resulta que de 10 que se fueron, te regresan 2. Y estoy muy orgulloso de todos los que se fueron y que la han hecho y están allá trabajando y funcionando. Pero ven, voltean y ven, es que Hermosillo le hace falta. Pues, ¿qué le hace falta? Que vengas, produzcas y tú lo hagas crecer, ¿no? No, mejor ya que esté, pues ya que esté, ya lo hizo alguien. Ya ese nicho de mercado ya lo hicieron, ¿no? Entonces, es complicado para mí o para mi organización, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues crear áreas de oportunidad, capacitándonos, juntándonos con los mejores, asesorándonos con los mejores y dando esos servicios que tenemos que obtener, ¿no?
y creo que funciona. Ajá. Tú les ofreces, haz de cuenta, a gente, médicos que empiezan a trabajar contigo, los motivas a que se vengan a hacer la especialidad en Ciudad de México o algún otro lugar. ¿Algún incentivo para mantenerlos mientras están estudiando y que regresen contigo? ¿Has Sí, intentado eso? he intentado, te puedo decir que casi de todo. Y aún así tenemos esos números. He Ya. intentado de todo, decir, bueno, pues yo te pago parte de la especialidad, yo te ayudo con esto, te asesoro, te digo con quién. Obvio, siempre te voy a apoyar con cartas de recomendación, con lo que ustedes quieran. Y realmente es eso, ¿no? Y te puedo decir que todos los que se han ido tienen la idea de en algún momento voy a volver, ¿sí? Pero ese algún momento, pues no lo sabemos. ¿Volverán? No lo sé. Te puedo decir que hasta a mí me pasó, ¿no? En el momento que voy y hago la especialidad en la UNAM, me envuelve la Ciudad de México, me envuelve su vida de la vida rutinaria, te envuelve, te lleva. Y yo estuve a punto de quedarme en Ciudad de México. No sé. Hasta que en la UNAM me dicen, no, no hay espacio aquí para ti, te vas. Pues me voy a ir, pero si no me dan una plaza, me voy a ir. Pues vete. Fue porque en ese momento para mí fue el peor tropiezo que existió, que no me haya podido quedar. Pero sin embargo, si yo me hubiera quedado en la UNAM, pues no sé qué hubiera pasado, pero no hubiera podido realizar este proyecto, ¿no? Eso es muy Entonces, importante, ¿no? El que nuestros colegas vean que a veces esas tragedias que vemos son sí, oportunidades, ¿no? así Ahora, es. ¿cuál ha sido el problema más grande que has enfrentado ya como empresario? ¿Y cómo saliste de él? Yo creo que ha habido problemas, sí, vas a crecer, vas a seguir teniendo problemas. Yo creo que el problema más grande es aprender de los que tienes, de los problemas que vas teniendo. Como hospital grande, pues siempre vas a tener problemas, porque siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo, siempre va a haber competencia, siempre va a haber algo, ¿no? Yo antes decía que los abogados y los veterinarios no teníamos nada que ver. Ahorita tienes que tener un abogado de mano derecha, literalmente. Eh, Creo que el problema más grande que hemos tenido es cómo hacer que las metas a mediano y largo plazo sigan funcionando en el actuar diario. Y creo que ahorita algún problema, pues todo se soluciona. Vas a tener tropiezos y quien no se tropiece y vaya todo perfecto, creo que va a caer más duro, pero es ir paso a paso, ir solucionando sin sin preocuparte de más, creo yo. Obvio, te tienes que preocupar de todos los problemas y resolverlos, pero si tú me preguntas un problema importante, pues a lo mejor o sea, porque hemos tenido problemas de todo, te lo voy a poner así, hemos tenido problemas con Hacienda, con demandas, con el lugar donde trabajamos, del ayuntamiento. Te lo voy a poner así, ¿cuál es el problema más grande que he tenido? ¿Cómo crecer? ¿Cómo en el momento de decir cuándo crezco? Creo que eso es lo más grande, el problema más grande que he tenido. ¿Cuándo crecer realmente? ¿Has llevado tu negocio dentro de un crecimiento ahora a ser más, eh, pues, mucho más efectivo, más eficiente? Esto Rentable. rentable, ajá, te ha llevado un periodo, has tenido la apertura para permitir que pues, los administradores, los abogados, toda la gente que está para que esto realmente sea una empresa, y no estoy hablando solo del tema médico, eso es muy importante, ¿no? El poder desligarnos, decir, ok, esto se encarga tal persona, esto es mi administradora, mi contador, ¿no? Y aún así creo que tenemos unas áreas de oportunidades tan grandes donde podemos crecer. Sé que estás por abrir un lugar mucho más grande, un hospital ya planeado como hospital, ¿no? Porque digo, todos iniciamos en una casa donde vamos adaptando los espacios y ahora pues ya se dio esto, ¿no, Carlos? En 16 años logras hacer esto.
Sí, creo que ahorita que hablabas de problemas, creo que ese sí, o sea, siempre, yo te puedo decir que siempre en mi mente estaba visualizado el hospital. Y hace algunos años me pasé por el hospital y dije, este era lo que yo quería. Este era el hospital que yo planeé hace 12 años, a lo mejor hace unos 4 años. Eh, y dije, esto es lo que yo necesitaba. Pero resulta que todavía podríamos crecer mucho, hacer mucho más cosas. El área de oportunidad, las áreas de oportunidad siguen creciendo. Entonces decir, bueno, ¿qué hago? Estaba bien en ese momento, creo que empezamos a ver números, empezamos a ser rentables realmente. Allá los dioses, allá los dueños del hospital como tal llegaba, funcionaba, creo que mejoramos muchos sueldos, creo que mejoramos muchas cosas. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos o vamos más a lo que sigue? Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Pues abrir de los hospitales más grandes de México. ¿Qué necesitamos? Pues seguir creciendo. Entonces volteé alrededor y dije, pues aquí no podemos crecer. Nuestros problemas que he tenido durante esos años, esos 12 años, pues fue el estacionamiento, los vecinos, la infraestructura, la luz, el agua, el drenaje. Voy a seguir y si soy más grande, ¿puedo comprar la casa de un lado? Pues sí, sí se puede. Pero la realidad es que no me va a dar. Entonces, otra vez, creo que fue otra vez esa etapa donde un paso hacia atrás, visualizamos bien qué es lo que sigue para Veterinarias Borges. Y que no es lo que sigue en ese momento. Pensamos que es lo que sigue para Veterinarias Borges en 10 años. Pues tener otro hospital, un centro médico en otro lugar que funcione de esto. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué están haciendo los hospitales grandes en México? ¿Qué están haciendo los hospitales en Estados Unidos? ¿Qué está haciendo en Europa? Pues está haciendo esto. Pues vamos para allá. Y entonces el mayor reto es decir, ¿cómo llegar allá, no? Entonces, estamos en ese camino ay, con sus tropiezos, la construcción es complicada, los diseños es dedicar tiempo, es dedicar mucho esfuerzo, invertir, quitar. Y entonces decir, lo primero que yo tengo que hacer para poder tener ese hospital es tener una organización bien estructurada, con números bien definidos, con, con bases de decir, mis números funcionan, ¿ok? Después tengo que tener un equipo de trabajo equilibrado, un equipo donde seamos operativos, funcione y el negocio pueda funcionar solo y nadie sea indispensable. Creo que es uno de los factores importantes. Nadie, ni yo, tiene que ser indispensable para este proyecto. Y después viene, no sé si lo más difícil, fácil, pero lo más complicado, la estructura física. Y entonces, si tú ya tienes esas tres fases, porque las personas, los números y la estructura física es lo que lleva a un proyecto importante, grande. Que vamos, creo que vamos muy bien. Del proyecto, vamos adelantado unos 6 meses. Nosotros esperamos abrir ese proyecto a lo mejor dentro de un año. Todavía falta un año, pero ahí vamos. Y esperemos esto va resultando. Tiene que resultar, va funcionando, pero por el equipo que estamos armando, creo yo. Claro, claro, siempre es importante, como bien dices, rodearnos de la gente ideal y estar abiertos, ¿no? A que no tenemos la verdad absoluta y que pues, tienes que apoyarte en la gente. Me gusta lo que dices, ¿no? O sea, has apoyado de todas maneras a las personas, no se concretan estas negociaciones que a veces tenemos con la ilusión de apoyarlos y que regresen y crecer. A veces nos frustramos cuando pasan cosas así, pero no te detienes, Carlos, estás todo el tiempo ahí creciendo, desarrollando. Eso es un gran mérito, a pesar de a veces las barreras que se ponen. Y una de las barreras que para mí, de veras, quiero que quede muy claro compartir con todos nuestros colegas es que aunque estés en un lugar que tú consideres pequeño, el mundo ya está con estas exigencias de servicio. O sea, la globalización, la televisión, todo llegó a todos los lugares, las necesidades, la educación del propietario es otra, y ya nos exigen más los servicios, ¿no? Ajá, entonces, el decir Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues es que aquí sí se puede, acá no. Yo
no lo sé porque no lo vivo, lo platico con mis colegas, pero gente como tú me demuestra que no es así, nos demuestra que no es así, que Sí, hay mucho por hacer y lo puedes hacer. Y mira, te comento, cuando yo te conocí, una persona que quisimos mucho me dijo, él se fue y se preparó y cuando llegó a Hermosillo, tuvo una plática con sus colegas y dijo, ¿cuánto cuesta la OVH aquí? No, pues 300 pesos. Bueno, pues yo voy a cobrar 500. ¿Y por qué 500? Pues porque yo llegué y me preparé en otro lado y eso es lo que cuesta mi cirugía. Y que todo el mundo dijo, no, no va a funcionar, que no sé qué, pero creíste en tu trabajo, creíste en tu dedicación, en tu profesionalismo, le pusiste un costo a lo que realmente para ti valía y funcionó, ¿no? funcionó. Ajá. Creo que en ese momento, ahorita me acordé de ese momento, me puse un poco melancólico, pero sí me acordé de ese momento que dices. Y sí, o sea, fue realmente, creo que el error número uno, sobre todo de estos negocios que están creciendo, es decir, ¿qué está haciendo el vecino para hacerlo yo más barato? No, ahí sí no, o sea, creo que es el peor error y no nada más en veterinaria, eso si tú lo llevas a otros mercados, es lo mismo, no es el peor error que puedes hacer en un negocio, ¿sí? Puede ser que está haciendo el vecino para yo hacerlo mejor y cuál es mi diferenciador y cobrar mejor, ¿sí? Oye, pero vas a cobrar mejor y nadie te lo va a pagar. Pues si mucha gente piensa que nadie te lo va a pagar, pero tú estás seguro de que lo vas a pagar, que lo van a pagar, pues sí, sí lo tiene que hacer. A mí me funcionó hace 15 años y creo que sigue funcionando. Nada más como referencia te podría decir, nosotros, nuestro mercado, nosotros ahorita somos una referencia no solamente en Sonora, bueno, en Hermosillo somos una referencia donde atendemos mucho Hermosillo, pero arriba de nuestro 15% viene de, de otras partes de Sonora, Sinaloa, Baja California, y un 20% es gente de California, Arizona, Texas, Utah, que vienen específicamente a buscar nuestros servicios. ¿Cuál fue nuestra referencia de hacer esos servicios? Pues hacerlos excelente, hacerlos de la mejor calidad posible, ¿sí? Y no la posibilidad que teníamos nosotros, la mejor calidad mundial que se pueda. Entonces, si tú me dices que hacemos lo mismo, porque antes decíamos, no, pues es que los gringos vienen a México porque es más barato, ¿sí? Bueno, sí, puede ser. Si a lo mejor el giro va hacia allá, pues los de Estados Unidos vienen a hacer servicios veterinarios porque es mucho más barato. Pero realmente, si tú dices, ok, yo tengo esa ventaja de que puedo cobrar menos, pero aparte, les doy una calidad excelente, les doy lo mismo que les dan allá en servicios y lo mejoro porque muchos de la medicina veterinaria en Estados Unidos pues no tienen la empatía, no tienen, hay algunas cosas que la medicina en Estados Unidos falta, que lo tenemos acá. Entonces, si yo aprovecho eso, pues lo tomo como ventaja y al contrario, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues cobrar mejor, ¿sí? Y establecer los costos en base a mis necesidades, en base a mis utilidades, en base a mis gastos, para poder generar una utilidad real. Y no decir, pues, ¿cuánto se cobra en esta cirugía en tal lado? Ah, pues yo voy a cobrar lo mismo. ¿Cómo sabes si tus gastos no son mayores de los que están cobrando ellos? Y en vez de hacer ese servicio o esa cirugía, te está costando más caro hacerla que no hacerla, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que se tiene que analizar antes de poner costos, de ver qué servicios voy a hacer y qué no voy a hacer, ¿no? Pero ahí, ante todo, el comprometernos a que vamos a hacerlo con la mejor calidad posible para tener Calidad. seguridad de que podemos cobrar eso, ¿no? Y mira, digo, yo sufro cojeo de ese pie, el decir, nos adaptamos, le hacemos un descuento, vemos cómo finalmente que se quede el cliente y a veces eso nos termina saliendo más caro, ¿no? Pero eso, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su momento de ver. No cabe duda que la veterinaria es un negocio muy noble, pero la Seguramente. gran diferencia es la buena administración, ¿no? Siempre y cuando hagas bien tu trabajo. Yo Así es. considero, Carlos, que tú eres una figura
das pláticas en muchos lugares, has enseñado a mucha gente. Y eso también creo que es algo que tienes a favor, ¿no? Que el joven te conoce, admira tu trabajo, te respeta por ahí y se pega, ¿no? El que hayas sembrado este tipo de medicina en Hermosillo, pues es demostrar que sí se puede, ¿no? Que sí podemos tener un buen trabajo, que esto que realmente se nos pague lo que tiene que pagarse, porque tu trabajo lo vale, ¿no? El creérsela. Vamos a tener ahí tropiezos y ciertas cosas, pero seguir adelante. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que esté iniciando o que tiene su negocio y que quisiera crecer? ¿Cuál sería tu consejo? Primero, decir qué tanta capacidad realmente tenemos de crecer, ¿sí? Decir, bueno, ¿hacia dónde vas? Después, establecer metas que sean realmente metas que tú puedas contar, valorar, evaluar, decir, no voy a decir, en unos años voy a crecer el doble. Pues, ¿cuántos son unos? ¿Cuánto es el doble? Y creo que eso es importante, establecer esas metas a corto, mediano y largo plazo. Y decir, no crecer con la moda, porque eso es algo que ese va a ser un crecimiento agudo en un periodo y después, pues la moda va a caer y va a cambiar. Yo creo que no es nada más crecer, es evolucionar hacia dónde va el mercado, analizar eso hacia dónde va. Si tú llevas tus metas, evolucionas con el mercado, no cambias, evolucionas con el mercado y visualizas hacia dónde va, creo que eso es la mejor recomendación que yo pudiera tener. Y como dices, el negocio veterinario es muy noble y creo que va a seguir creciendo con cada vez más complicaciones, con cada vez distintas aristas de cómo se crecía antes, pero creo que visualizar hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres crecer. Y creo que lo más importante es tener un equipo de trabajo, mantener ese equipo de trabajo interesado. Sí, la mayoría de los veterinarios decimos, es que yo sé que este se va a ir. ¿Por qué? Porque por el burnout, por su curva de aprendizaje, porque su momento llegó hasta aquí, por todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué necesitan para que esto funcione? El futuro de la medicina veterinaria son hospitales que tengamos equipos de trabajo. Pues hacer esos equipos de trabajo. ¿Qué tengo que hacer para que formar ese equipo de trabajo que sea fuerte? Pues ver las necesidades de cada quien y cómo necesitamos, cómo hacer que esos muy buenos elementos se queden. Tampoco se pueden quedar todos los elementos y no todos los gentes lo puedes volver socios y no a toda gente lo puedes pagar bien, pero realmente valorar ese equipo de trabajo que tiene ganas de crecer contigo, que confía en tu proyecto y formar eso, ¿no? Y creo que lo más importante ahorita para crecer es la gente. Entonces, el mantenerlos motivados, el visualizar cómo estás creciendo. Claro, ahora, el visualizar implica ser óptimos en lo que hacemos. O sea, todos estamos en ese proceso de llevar una mejor medicina, con esto comprometernos a estudiar, a lo mejor también de ser más organizados administrativamente con nuestros inventarios y ya que lograste hacer eso, ok, esto fue mi crecimiento, el siguiente año voy por un 5% más, por un 10% más, ¿qué tengo que hacer para esto? Ese orden creo que es algo básico que tenemos que hacer. Gracias por compartirlo. Y para mí, de veras, Carlos, la manera en la que tú visualizas el negocio es diferente. Ajá. Creo que te mandé las entrevistas de otras personas con las que ya habíamos trabajado. Y es muy padre el ver que, digo, cada cabeza es un mundo y todos van aportando. Y creo que va a haber mucha gente que se va a identificar con tu forma de pensar. Creo que va a haber mucha gente que se puede motivar de decir, sí se puede, tengo la oportunidad de ser el que pega primero en mi lugar de origen y desarrollarlo. Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces, ánimo. Pero a mí algo de veras, porque te conozco de hace mucho tiempo,
la evolución de tu negocio, en lo particular comparado con el mío, amigo, creciste, yo llevo mucho más tiempo que tú y sin embargo tu crecimiento fue más rápido, pero porque tuviste un orden, tuviste Orden. eso, y a pesar de que no estabas en la Ciudad de México, que es a veces esa justificación que muchos tienen, ¿no? Estabas en Hermosillo con otra cultura, del propietario, con otras posibilidades de servicio. Aquí decir, quiero una resonancia, pues tienes 7 opciones, allá no, y sin embargo, has crecido. Entonces, sí se puede. Eso es Sí, lo que para nosotros es importante, ¿no? En estas entrevistas, que no son entrevistas, son pláticas, donde ustedes nos comparten su conocimiento, y es lo que buscamos, que se inspiren, ¿no? Y agradecemos de veras a Royal Canin por este apoyo. Es la primera entrevista, amigo, que hacemos de manera virtual, pero pues tú te la pasas, ahorita estás en Tijuana, dando unas pláticas y vernos iba a ser complicado, pero te agradezco mucho, mucho, mucho por este tiempo. No sé si quieras agregar algo. No, pues muchas gracias, ahora sí por darte la oportunidad, por pensar en mí para este tipo de charlas. Y pues la realidad es que como tú dices, muchas gracias a Royal también por hacer posible todo esto. Creo que también Royal es un aliado formidable para poder crecer y poder desarrollar proyectos. No solamente es vender un producto, sino desarrollar proyectos, que es lo que importa, ¿no? La mayoría de las veces. Eh, y si quisiera cerrar con esto, ¿se pueden hacer las cosas? Sí, sí se pueden hacer las cosas. Es encaminarnos y tener buenas bases. No puedes crecer si no tienes buenas bases. Creo que aquellos que sigan creciendo y vayan bien, piensen un poco en cómo están creciendo. Si tus bases son buenas, hay que seguir creciendo y hacia dónde van. Si ustedes voltean y sus bases no son buenas, no es malo, sinceramente no es malo dar un pasito atrás, voltear, recapacitar, evaluar y volver y empezar a crecer de nuevo. Creo que a mí me funcionó. No hay éxito que no tenga tropiezos, que tenga problemas. Hay que solucionarlos. Todos los problemas tienen soluciones, solamente que habrá una solución más difícil, habrá una solución más fácil, habrá quien ya lo pasamos, porque también esta industria yo lo voy a solucionar porque a mí es el único que me ha pasado esto. No es cierto, no es cierto. Creo que ya los problemas que ya lo tuvimos, que tenemos, perdón, o que nos vienen, ya le pasó a alguien más. Ya le pasó. Hay que platicarlo, hay que verlo, cómo lo resolvió. No lo vas a resolver de la misma forma, pero ¿qué hicieron para que se resolviera? Que hay que comentarlo. Hace poquito di una charla en un foro de ortopedia que para mí ha sido de las charlas más complicadas que he hablado. Y empezamos a hablar de tutorías, de curvas de aprendizaje, donde ¿por qué no? ¿Por qué para una cirugía necesitamos aprender con un tutor? ¿Por qué no para crecer como negocio? ¿Por qué no también necesitamos un tutor? No, porque yo soy diferente a todos los hospitales y clínicas que sean en México. No es cierto. Ya pasamos por esos problemas y hay que compartirlos. Y hay que asesorarnos y hay que ver. Todos los problemas pueden salir adelante. Así es. Pues Carlos, de verdad te agradezco mucho. Se fue rapidísimo Ay, esta plática y pues esperemos que esto sea de ayuda a nuestros colegas, ¿no? Cualquier duda, cualquier plática en particular que tengan con Carlos, yo les aseguro que él está abierto a darles algún consejo, a compartir con ustedes. Eh, me gusta mucho, de veras, toco otra vez este punto. No hay pretextos, sí se puede, ¿no? Podemos salir adelante. Hay lugares que vemos maravillosamente funcionando. Si esos lugares funcionan, los nuestros también, ¿no? Así que veamos hasta dónde queremos llegar. Muchos tenemos muchas limitaciones de espacio y ese miedo de, híjole, si no voy a otro lugar más grande, pero todo lo que hice pues bueno, cada quien tiene su diablito y hay que estar ahí midiéndole, ¿no? Pero te agradezco, en serio, infinitamente tu tiempo, tu conocimiento, de que nos compartas esto
Y amigo, pues espero que nos veamos muy pronto. Esperemos vernos pronto y cualquier duda que tengan por ahí ando siempre. Abierto, como dice Vini, abierto a lo que sea. Creo que yo siempre he dicho que la mejor forma de seguir aprendiendo es enseñar y desarrollar esto. Di clases por mucho tiempo, lamentablemente tuve que dejar de dar clases, pero la mejor forma de aprender creo que es dar clases, ¿no? Así O es. bueno, y no necesariamente clases, platicarlo con lo que estamos, ¿no? Pues sí. Bueno, pues con esto damos por terminado esta plática. Hemos ido evolucionando conforme la vamos llevando y a veces no seguimos un mismo machote porque sabemos bueno, tratamos de entender cómo esta gente puede compartirnos su conocimiento y en este caso, pues como ustedes saben, es una plática que nos cuentan sus experiencias y en particular también buscamos motivarnos, ¿no? Carlos, te mando un abrazo, que sigan los éxitos, esperamos conocer este lugar nuevo pronto, en un año, que ya está por abrirlo, y pues suerte en Tijuana en el evento. Muchísimas gracias a todos. Te mando Que un estén muy abrazo. bien. Saludos. Igualmente.